Buenos días, familia. Qué gusto saludarles una vez más. Este día del Señor es el día que Dios hizo para que su iglesia, juntos todos, le adoráramos. No quiere decir que sea el único día, pero es cuando la iglesia se reúne y ustedes allá en casa, nosotros aquí, a través de la red. Qué bendición, qué privilegio que podamos juntos adorar al Señor en los diferentes lugares, Tlapacoya, en San Rafael, Misantla. Reciban un abrazo, un saludo en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Y queremos pues esta mañana estar aquí juntos edificándonos y escuchando la palabra de Dios. Quiero hablarles esta mañana de saber, de conocer y de recordar. Saber, conocer y recordar. Esto es lo que llena nuestra vida, nuestra experiencia con Dios, lo que nos puede garantizar que nos mantengamos firmes, que podamos seguir y proseguir a la meta, que podamos alcanzar las promesas de Dios, que podamos tener una fe que funcione, una fe que nos saque adelante, que podamos nosotros experimentar la gracia y el favor de Dios. Quiero leer la segunda epístola de Pedro. Es en el capítulo 1, versículo 1. Cada capítulo de Pedro tiene 3 capítulos, habla de cosas muy interesantes, muy importantes, pero hay un punto que se repite constantemente y es que nuestra fe debe ser una fe que funcione. Por eso habla de conocer, habla de estar con un deseo de crecer en Dios. Por eso voy a leer lo que dice aquí Simón, es el apóstol Pedro, ya mayor, ya grande, dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Fíjense que como dice esclavo, y además enviado de Jesucristo. Les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. La misma preciosa fe. Tu fe, mi fe, es la misma que tuvo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y los grandes hombres de Dios. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Dios nos dio la fe. Dios nos ha dado un regalo precioso. Por eso dice el versículo 2, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Que Dios nos dé más gracia y paz, pero está condicionado a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Salvador. ¿Sabes que tenemos que conocer a Dios? ¿Sabes que en estos tiempos tenemos tiempo, podemos y debemos conocer más a Dios? Conocemos a Dios en buenos tiempos, pero también llegamos a conocer a Dios cuando hay malos tiempos y cuando realmente si no lo buscamos, pues pereceremos. Pero es una de las tónicas de esta carta. Entonces, estamos hablando de conocer a Dios. Nuestra fe viene por conocer a Dios. Y vamos a orar. Levanta tu corazón ahí con tu familia. Y qué bueno que estás ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y pedimos que te reveles a nuestra vida. Queremos conocerte y queremos que nuestra fe, que es igual de preciosa que la fe que tú has dado a tanta gente, a tu pueblo en general, pero queremos que sea una fe que funcione, una fe que crezca, una fe productiva, una fe que sea útil, que te sirva, Señor, también. Te agradecemos y encomendamos este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de fe, hablamos de conocer a Dios, porque Dios se revela y nos da fe. Y ahí empieza una carrera, ahí empieza un caminar de fe. A Dios no lo vemos con los ojos naturales, pero vemos sus obras, vemos lo que Él hace, y Él nos ha dado en nuestro corazón la certeza de que Él es Dios, de que Él existe, de lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso es tan importante este apóstol, dice que Él cada vez más, dice,
Él nos quiere dar gracia y paz a medida que crecemos en el conocimiento de Jesús nuestro Señor. Quiero correr un poquito aquí adelante, porque en el capítulo 2 de Pedro dice que Dios le dio una fe. Dice que él tuvo la experiencia de conocer a Dios. Bueno, cuando Pedro y otros dos discípulos fueron al monte de la transfiguración, Dios se reveló en sus vidas y ellos experimentaron, vieron y dice que cuando ellos pudieron escuchar la voz y pudieron ver, estaban medios tontos, estaban en un ambiente totalmente glorioso, y ellos pudieron ver a Jesús platicando con Moisés y con Elías. Dice que eso les fortaleció su fe, y que su fe no está basada en rollos y lo voy a leer. Dice, en el versículo 18, dice: nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. Debido a esta experiencia, dice, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Debido a que ellos pudieron tener una experiencia, una revelación de quién es Dios, ellos ahora confían más. Dice que confían más, no que por esa experiencia confían, sino que con esa experiencia pudieron confiar más. Ellos conocieron a Dios de una manera diferente y por eso aumentaron su confianza en Dios. Ese Dios que proclamaron los profetas, que ya se venía hablando, ellos lo pudieron ver, ellos pudieron experimentar. Y la fe se enriquece de esa manera. Cuando nosotros recibimos la fe que Dios nos da, también recibimos la habilidad de experimentar a Dios y de irlo conociendo. La palabra esta de conocer tiene que ver también no nomás con conocer de oídas, sino con conocer de una experiencia real y personal. Esa es la vida cristiana, esa es la fe cristiana. No es creer en un Dios religiosamente sin tener una relación personal. Dios se quiere revelar, Dios vino a este mundo y se quiere revelar a tu vida, a mi vida, y en estos tiempos difíciles o en tiempos buenos también, Dios quiere manifestarse en nosotros y nutrir nuestra fe, y que nuestra fe se funde en una experiencia personal con Dios. Así que no sé qué esté pasando ahí, no sé cómo la estés pasando. Creemos, estamos confiados, estamos orando que Dios está guardando tu vida. Cada persona que está en la congregación, que viene en la congregación, que no podemos, ahorita no sabemos muy bien si tenemos iglesia o no, porque no nos vemos. Unos cuantos estamos en contacto, pero no sabemos de muchos, y espero que tú estés ahí conectado con Dios, y aunque no sepamos mucho, estamos orando que Dios te bendiga, que Dios se revele en tu vida, que tu fe, que es preciosa, se fortalezca y crezca en Dios, que conozcas más a Dios en estos tiempos. Dice aquí más adelante, bueno, me regreso a 2 de Pedro 1, el versículo 3, dice que Dios con su poder nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces estamos viendo que la fe también te lleva a una vida de rectitud. Todo esto, dice, lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces vamos conociendo el carácter de Dios. Dios no es un Dios de imponer, no hagas esto y no hagas lo otro, y no es un Dios religioso, aunque sí hay una normatividad. Hay unas cosas en la Biblia que nos llaman la atención en el carácter de Dios. Dios no es un aguafiestas, pero sí Dios es santo, y Dios quiere que vivamos de esa manera y que le conozcamos. Y cuando le conocemos, entonces nuestra vida se alinea, nuestra vida se conforma a su carácter. Dios es bueno, Dios es santo. Dios quiere que nosotros participemos de estas promesas. Versículo 4, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina
y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Otra vez nos habla del carácter de Dios. Un cristiano que tiene fe en Cristo no puede vivir como quiera. Cuando conoce a Dios, esa experiencia con Dios le transforma y le hace vivir más a la imagen de Dios. Entiende el carácter de Dios y camina en ese carácter. En vista de todo esto, dice el versículo 5, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Y luego viene una serie de elementos, de sazón que hay que ponerle a la fe. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Después dice de conocimiento. Después dice de control propio. Después dice también en el versículo 6 de perseverancia. Ahí mismo dice de sumisión a Dios, quiere decir obediencia a Dios. Versículo 7 dice afecto fraternal y después dice amor por todos. La fe, para que sea una fe como la de los apóstoles, para que sea realmente la fe que Dios nos ha dado, tiene que estar sazonada, tiene que contar con estos elementos. Hay mucha gente que tiene fe, pero no vive conforme al carácter de Dios. Entonces no hay excelencia moral. Es gente que puede hacer cosas que no agradan a Dios, que ofenden a Dios, que es más, dañan su propia vida, su propio cuerpo, porque no disciernen el carácter de Dios. La fe se alinea a los principios de la Biblia. En este tiempo que estamos encerrados y en este tiempo que estamos, en cualquier tiempo, ¿verdad? Tenemos que mantener nuestro carácter moral, nuestra vida de acuerdo al corazón de Dios, a lo que sabemos de Dios. Y ahí, pues por eso dice, la excelencia moral tiene que ser, va con el conocimiento. Por eso es tan importante que en este tiempo busquemos a Dios, que conozcamos a Dios, que busquemos tener una relación con Él. Mira, quiero decirte que todo esto es un regalo de Dios. La fe se nos concede por la justicia y la imparcialidad de Dios. Dios nos entrega la fe. Ahora nosotros, recibiendo este regalo, podemos tener paz con Dios, paz con los demás. Y tenemos que mantenernos continuamente conociendo a Dios. La fe viene por conocer. Muchos creyentes quieren más gracia y más paz de Dios, pero no están dispuestos a trabajar y esforzarse por eso. Entonces, no es posible que yo pase más tiempo en los afanes de la vida o en estos tiempos de aflicción, en el encierro o de a lo mejor un poco de sequía económica o aún espiritual y me quede como si nada, sino tengo que esforzarme por conocer a Dios, por buscar a Dios. El poder para crecer no proviene de nosotros mismos, sino proviene de mi relación con Dios. Yo tengo que estar pegado con Dios y cuanto más mal me siento, cuando más mal me doy cuenta de mi condición, más me tengo que acercar a un Dios justo, un Dios bueno, un Dios de gracia. Entonces mi fe tiene que crecer más, tiene que ser acompañada de estos elementos, tiene que ser sazonada para que la fe es acción. La fe realmente demuestra que somos cristianos. No, las obras no nos dan la fe o no nos alcanza para la salvación. Pero cuando yo tengo la fe que salva, entonces yo puedo caminar y demostrar mi fe con hechos, con frutos. El cristiano debe ser una persona disciplinada, debe estar disciplinado. Debemos buscar a Dios aunque no lo deseemos, pero entendemos y sabemos que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios tiene bendiciones para nosotros. Entonces yo debo acercarme, yo lo sé, aunque no lo sienta, yo lo sé, y por eso yo tengo ese conocimiento. Yo sé que fuera de Dios no puedo vivir, me seco. Entonces necesito
practicar mi fe, desarrollar mi fe. Aprender a conocer a Dios es como cultivar mi fe. Tengo que aprender a hacer su voluntad, tengo que ser paciente, tengo que amar a los demás. ¿Cuánto les gusta? Dicen que ahora nos damos cuenta en el encierro de quienes les gusta estar solos, pero ahora pues tienen que estar acompañados, y a los que les gusta estar acompañados pues a veces tienen que estar solos, ¿verdad? A veces tenemos que trabajar y tenemos que soportar estas aflicciones. Ahora estamos todos en casa todo el día y a veces ya nos queremos morder, nos queremos, o a veces tenemos que pues aprender a estar solos y comer solos y vivir solos, ¿verdad? Porque no podemos ahorita estar muy cercanos. Entonces, esto no es automático, requiere un trabajo. Entonces, excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia, o sea, paciencia, obediencia, o sea, que es sumisión a Dios, afecto fraternal y amor. Entonces, debe ser algo dinámico, pero la fe no se trata de saber mucho de la Biblia, sino se trata de parecerse a Dios, de conocer a Dios, de experimentar a Dios en nuestra vida. ¿Qué les parece? Necesitamos entonces estos ingredientes. Pedro está hablando de todas estas cosas. Primero está diciéndonos todo eso de que debemos saber, debemos conocer. Y después se suelta con un versículo tremendo que es el versículo 10. Dice: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Fíjense qué palabra tan, a mí me hace temblar, porque dice, Dios nos ha dado todo, ahora ustedes tienen que trabajar. Pero dice, ustedes también tienen que esforzarse por comprobar. Quiere decir que hay una prueba, hay que ver, hay que hacer cuentas, hay que ver, hay que sumar, hay que darse cuenta de la condición en la que estamos. Tenemos que darnos cuenta de cómo estamos. Tenemos que comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Imagínate que Dios te dice, a ver, ¿realmente tú crees que eres mi hijo? ¿Realmente tú crees que tienes la fe que yo te he dado? ¿O estás agarrando fe de quién sabe dónde? ¿O la tienes quién sabe cómo? ¿Me estás conociendo? ¿Estás experimentando? ¿Has tenido encuentros? ¿Has tenido la respuesta a tu fe? Ese es cuando nosotros creemos en Dios, y cuando Dios responde, le conocemos. Decimos, es Dios que suple, es Dios que sana, es Dios que me sustenta, es Dios que me libra, es el Dios que me suple lo que necesito. Yo sé que Dios lo hace, pero cuando Él lo hace en mí, yo lo conozco. El conocimiento empieza sabiendo quién es Dios en mi alma, en mi mente, pero se comprueba, como lo dijo Pedro, se comprueba y nos hace más fácil confiar en Dios. Y podemos recordar, si Dios lo ha hecho en otras ocasiones conmigo, Él lo podrá hacer. Esa es mi confianza, esa es mi esperanza. Entonces dice aquí que debemos esforzarnos por comprobar nuestra condición espiritual, si nuestra fe está afinada, si realmente está sazonada con estos elementos, si hay un sabor de agradable a Dios. Hagan estas cosas, dice, y nunca caerán. Versículo 11, 1:11. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el cielo, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo ven? Que Dios espera que nosotros nos esforcemos y que comprobemos. Yo quiero decirte que si tú confías en Dios, si tú buscas tener estos elementos en tu vida espiritual, tú vas a poder conocer a Dios, tú vas a poder experimentar a Dios en tu vida. Hay muchas cosas que se dicen de estos tiempos. Sabemos que no va a ser exactamente como antes, cuando menos al principio, porque también sabemos lo que dice la Biblia, que las cosas van a estar más difíciles cada vez, que las tinieblas van a ser cada vez más oscuras, que la luz de los hijos de Dios van a brillar cada vez más, que hay acontecimientos que se van a suceder
Y nosotros no sabemos si nos van a tocar, pero ya estamos viendo lo que está sucediendo y qué va a pasar con nuestra fe. Sí, nuestra fe tiene que seguir dando fruto, tiene que seguir dando ese olor grato, tiene que estar afinada, tiene que crecer, tiene que crecer. De hecho, estas situaciones nos hacen crecer. Tenemos que mantener nuestra vida cristiana con o sin coronavirus, o en las buenas o en las malas, en los tiempos de aflicción. Quiero decirte que Dios no está en cuarentena. Quiero decirte que a Dios no se le escapa lo que está sucediendo en el mundo. Quiero decirte que Dios tiene el control de todo y de tu vida si tú se lo das. Entonces necesitamos la luz de la palabra. Entonces sigue. Me gusta cómo dice. Voy a seguir leyendo esta porción, porque Pedro ya está diciendo que él ya a lo mejor se va pronto con el Señor. Pero dice el versículo 12, por lo tanto siempre, dice Pedro, por lo tanto siempre les recordaré. Entonces hay que saber, pero luego se nos olvida. Entonces ya Dios lo sabe, ya este apóstol sabe que a veces se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Bueno, no estoy hablando a nadie especial, pero a veces se te olvidan cosas o nos hacemos los locos, ¿verdad? Cuando tenemos necesidad, buscamos a Dios, y cuando ya tenemos suplida nuestra necesidad, se nos olvida que Dios fue el que nos suplió, etc. Por lo tanto, dice, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Entonces, no está de más recordar, porque sabes que a veces se te olvida. Entonces hay que estar recordando continuamente. Y el recordar nos hace volver a vivir, ¿verdad? Ya Dios nos dijo algo, pero te recuerda y lo mantienes fresco. Y eso es algo que es parte de tu vida. Eso es algo vivo, dinámico. Es algo que tú puedes echar mano continuamente. Entonces, por eso es tan importante. Por eso decimos que la palabra de Dios la tenemos, es la Biblia, y es un privilegio tenerla, pero hay que leerla. Y no nomás leerla, sino hay que tenerla fresca en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice, y es justo, dice el versículo 13, y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Entonces ahí está Pedro como un buen pastor, ¿verdad? Está diciendo, yo les voy a recordar. Y no me importa que me digan, ya me lo sé. No me importa que me digan, eso ya lo sabía. Yo se los voy a recordar. Y yo voy a estar ahí. No me importa. Es justo que lo haga. Ese es mi trabajo, es mi responsabilidad. Dice, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré, dice Pedro, por asegurarme de que siempre recuerden. Otra vez. O sea, él dice, Pedro, yo me esforzaré para que ustedes siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Gracias a Dios por este apóstol. Gracias a Dios por lo que escribió. Porque aún Dios nos sigue hablando, nos sigue recordando. Primero nos hace conocer, pero dice, vamos a conocer, pero también después hay que recordar. Hay que recordar estas cosas, que no se nos olvide lo que Dios ha hecho, que no se nos olvide las promesas de Dios, que no se nos olvide obedecer a Dios. ¿Y qué tengo que hacer para obedecer a Dios? Después ya dice de la experiencia, pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando Dios se les presentó, ¿verdad? Y ya leímos esta porción. Después el versículo 20 dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Las profecías no vinieron porque los profetas eran unos eruditos, eran muy estudiados. No, dice que no fue por eso que Dios habló a los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Dios nos ha dado su palabra,
Y Pedro nos dice de lo importante que es recordarla todos los días, todos los días. Es que ya leí la Biblia, pues vuélvela a leer. Es que ya me lo sé, pues escúchalo de nuevo. Tal vez tienes que ahora tú hablarle a otros. Tal vez tú ahora tienes que, lo que sabes, decírselo a otros. Escuchamos el domingo pasado de la importancia del eslabón. Somos parte de un eslabón y lo que tú recibiste, tú tienes que darlo. Entonces ya es tiempo de levantarnos. Y si ya decimos, es que yo ya me lo sé, pues entonces ahora dale al que no sabe, háblale, enséñale como Pedro, haz que ellos sepan y luego que recuerden que Dios es real. Tenemos que compartir. Creemos que Dios va a ir recuperando todo este tiempo perdido, digamos, y ahora tenemos que entender que Dios puede traer muchísima gente. Ahora que empecemos a reunirnos, Dios va a traer mucha gente y tenemos que compartir. Y es una oportunidad ahora para compartir la palabra de Dios. Fíjense, aquí el segundo capítulo dice Pedro que en Israel hubo profetas. Y después dice, pero también habrán falsos profetas. Y después dice, entre ustedes, imagínense. Dice, en Israel hubo profetas, dice, y también hubo falsos profetas. Dice, y también habrán falsos maestros entre ustedes. Es una certeza. No es que tal vez haya, no, puede haber o habrá. ¿Se acuerdan cuando Dios le habla a Moisés y le da la ley y después le dice, y sabes qué, yo te voy a dar la ley, pero el pueblo la va a hacer a un lado? Ya de antemano, ya le está diciendo, pero yo voy a levantar un profeta y les va a pasar así, así, así. Y bueno, pero Dios les advierte, Dios les dice, porque Dios conoce nuestro corazón. Por eso empezamos con Pedro 1:1, gracia y paz. Dios te ama a pesar de cómo eres tú, a pesar de cómo soy yo. Dios nos ama y nos ha dado su fe. Es una bendición. Después habla de las malas enseñanzas y precisamente del fruto que viene en la vida y el carácter de estas personas. La fe genuina te forma el carácter de Dios. La fe, como estos falsos profetas, trae consigo una deficiencia de carácter. No se muestran, dice, son malas enseñanzas. Versículo 2, habrá muchos que seguirán malas enseñanzas, vergonzosa inmoralidad, no una pureza moral. Y luego dice, hay avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Después habla de que todo eso trajo un fruto. ¿Sabes qué? Yo lo estaba pensando, ¿de quién será? ¿Será el coronavirus? ¿Será un juicio de Dios o no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Pero tenemos la palabra que nos habla y nos enseña. Y podemos ver que Dios tiene una agenda y Dios ha tratado con su pueblo y luego se abrió a los gentiles. Cuando trató con su pueblo, Dios trató con su pueblo y pudo entrar con su palabra fiel, porque Él dijo, si ustedes me obedecen les va a ir bien, si ustedes me desobedecen les va a ir mal. Desobedecieron, les fue mal. Y a nosotros los cristianos también. Si nosotros amamos a Dios y caminamos con Él y le conocemos y metemos estos ingredientes en nuestra fe, vamos a ser, dice, vamos a ser productivos y útiles para Dios. Pero si no, Dios va a poder entrar a nuestra vida y nos puede disciplinar. Y además Dios está tratando con el mundo y va a haber un gran avivamiento. Y normalmente los avivamientos vienen cuando hay problemas, cuando la gente ya no tiene en qué confiar, cuando se le quita toda la paja que tenía y cuando necesita realmente algo que le sustente, como el alimento espiritual de Dios, que es inconmovible. Hay muchos más frutos dice, pero después dice el versículo 2 que lo que Dios dijo lo cumplió y habla de juicio. Yo te quiero decir que Dios está juzgando, Dios va a juzgar la tierra. No me quiero meter en un conflicto teológico, pero esto es una situación. ¿Será Dios o no será Dios? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de la situación? ¿Tú crees que Dios no tiene el control de lo que está sucediendo? Bueno, dice, pues Dios, fíjate, dice, no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron. Entonces Dios no perdonó. Dice, los arrojó al infierno. Después dice el versículo 5, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo. Tampoco lo perdonó. Aparte de Noé, también Dios sacó a una familia,
Noé y su familia. Después, ahora dice que Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, versículo 5. Entonces, Dios está advirtiendo al mundo. Dios sigue advirtiendo a través de la iglesia. Y la iglesia es el arca. Es como tipo del arca de Noé. Y la iglesia tiene muchos siglos hablando y advirtiendo al mundo. Precisamente Pedro más adelante dice: ¿ustedes creen que a Dios ya se le olvidó? ¿Ustedes creen que Dios ya se le olvidó que va a juzgar? Muchos piensan que Dios no va a juzgar. Muchos piensan que pueden hacer lo que bien les va y quedar impunes. Pero para Dios no hay impunidad. Entonces dice: Dios condenó a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, versículo 6. Y ahí sacó a Lot. Dice que Lot se preocupaba. También es como un tipo de la iglesia que sale de un lugar de juicio, ¿verdad? Dice que Lot era un hombre recto y atormentado en su alma por la perversión que oía a diario. Yo no sé qué estás oyendo a diario, pero hay tanta mentira y tanta cosa. Lo único que realmente nos preserva y nos nutre y nos llena es la palabra de Dios. Dice versículo 9: como ven, dice Pedro, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven y obedecen a Dios. Y arriba en el capítulo 1, en el versículo 10 dice que comprobemos si somos realmente de ese tipo. Si somos de eso, si nosotros estamos dispuestos, estamos puestos, y es por gracia, recuerda, es un regalo que tenemos que tomar y confiar en que Él ha hecho la obra en nosotros. No es nuestra fuerza, nuestra propia prudencia y justicia, es la justicia de Dios. Entonces Dios dice, sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. ¿Y cómo estamos viviendo? Entonces tenemos que volvernos a Dios en cada área, en cada momento, en cada situación. Si yo peco, mi responsabilidad y mi deber es volverme a Dios y reconocer mi pecado y pedirle que me perdone y que me sane, para no seguir tropezando con la misma piedra, ¿verdad? Y es un trabajo. Dios tiene su palabra empeñada. Él sí es poderoso para transformar mi vida en todas las áreas. Así que depende de mí, de trabajar, de ponerle a mi fe excelencia moral. Dice virtud, otra traducción. Y luego viene la serie de la paciencia también, y de ahí viene la sumisión a Dios, la obediencia, etcétera. Entonces tenemos que entender que no es gratuito esto. Bueno, sí es gratuito, pero nosotros tenemos que trabajar, tenemos que cultivar. Entonces, en fin, dice aquí ya al final, vamos a terminar, no voy a terminar todo, pero dice, estos falsos maestros son como animales irracionales, se burlan, dice, y empieza a describirlos, y no tiene caso ahorita, y dice, se jactan, etcétera, y es una tristeza cuando ves esta clase de personas. Después Pedro en el capítulo 3 dice: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria. ¿Qué es eso? Recordar. Como Pedro insiste en recordar. Ahora quiero decirte, Dios nos dio la fe, Dios nos dio todo para vivir de acuerdo a su voluntad. Él quiere que nosotros le conozcamos, que sepamos esto, que le recordemos. Y aquí está Pedro otra vez refrescando nuestra memoria, diciendo, ¿sabes qué? Dios dijo, Dios va a cumplir. El mundo tiene un desenlace que para nosotros es un motivo de alegría, de levantar la cabeza. Yo espero que se compongan las cosas. Yo sé que la iglesia está aquí. Mientras estemos aquí tenemos que levantar nuestra fe, tenemos que gozarnos, porque Dios está juzgando la tierra. Dios va a juzgar la tierra. Dios, a través de este juicio, de esta, a lo mejor hasta persecución de la iglesia, vamos a ser purificados. Dios está ataviando a la iglesia, nos está preparando.
nos está sacudiendo. Y yo espero que tú puedas comprobar, como dice el versículo 10, 1 Pedro 10, que sí realmente somos. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? Que eso quede hoy con ánimo, sabiendo que Dios es bueno, que Dios nos ha dado todo para eso, pero sabiendo que tenemos que responder nosotros, ser cristianos responsables. Así que bueno, yo te quiero animar de que sabes Dios guardar a los que le buscan. Así que Dios está muy, muy de cerca contigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque verdaderamente tú lo que dices lo cumples. Y muchos dicen que pues que todavía tardará, y nosotros no sabemos cuándo se desatará, se soltarán todas estas cosas que tú nos dices en tu palabra, pero queremos que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando tú vuelvas. Señor, aún sabemos que debemos ser fructíferos, que debemos ser útiles para ti, y no lo podemos hacer si no tenemos una fe fortalecida, una fe enriquecida con estas cosas. Señor, oramos y encomendamos nuestra fe, cada familia, cada persona, que su fe crezca, que su fe sea tratada por ti, Señor. Aún en este medio de aflicción, en este momento de aflicción, tú ahí abrázalos y purifica, Señor, sus corazones y suple todo, Señor. Pero mientras en ese proceso, con la paciencia, tú puedes ir trabajando en nuestro corazón. Gracias porque estamos confiados y seguros en tus manos. En el nombre de Jesucristo, amén. Pues mandamos un abrazo, estamos orando por ustedes y creemos que Dios nos va a sacar, y pronto vamos a vernos con una cara de gozo, alegría diferentes. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.